La mañana en Castelfranco, Veneto empezó como de costumbre, con el aroma del pan recién horneado de la panadería de la familia Bertolucci y el tañido de las campanas de la iglesia de Santa María. Lucia Zanetti corrigió el cartel de la puerta de su galería, limpió un polvo inexistente de la cristalera y recorrió con la mirada la calle desierta. Las viejas casas cubiertas de hiedra mantenían fresca la mañana, y los adoquines aún estaban calientes por el sol de otoño. La galería olía a pintura. Ayer se había colgado una nueva exposición de un joven artista de Padua. Lucía encendió las luces y la sala se llenó de un suave resplandor que resaltaba los azules y verdes profundos de los cuadros. Le encantaban esos primeros minutos de la jornada laboral, cuando podía estar a solas con el arte antes de que la ciudad se despertara y comenzara su rutina. El teléfono vibró. Un mensaje de Massimo. «Hoy tengo una reunión importante con unos clientes. Volveré tarde». Lucía sonrió al darse cuenta de que su marido ni siquiera se había acordado de su 12º aniversario de boda. Ella no se molestó en recordárselo, pues había ocurrido cada vez con más frecuencia durante el último año. Máximo se hundía cada vez más en su trabajo, y ella había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas. «Estaré esperando», respondió Lucía y colgó el teléfono. Claudia Moretti, su mejor amiga, apareció en el umbral de la puerta, llevando una bandeja con 2 tazas de capuchino humeante. «¿Te has vuelto a perder el desayuno?» Claudia dejó la bandeja sobre la antigua mesa de caoba. «Y no discutas, vi las luces de la galería a las 6 de la mañana». Lucía tomó asiento junto a su amiga, saboreando el aroma del café. Claudia, la dueña del pequeño café de enfrente, conocía todas las noticias de la ciudad y nunca perdía la oportunidad de compartirlas. Pero hoy estaba callada, escrutando a su amiga. «¿Pasa algo?» Lucía bebió un sorbo y miró a Claudia. «¿Hace mucho que hablas con tu padre?», preguntó ésta bruscamente. «¿Enzo? Nos vimos el domingo. ¿Por qué?» «Anoche se pasó por el café. Parecía preocupado. Me preguntó si había notado algo extraño en el comportamiento de Máximo». Lucía dejó la taza. Su padre, antiguo profesor de literatura, era famoso por su capacidad de observación. Si notaba algo, «Papá siempre se preocupa demasiado», intentó sonreír. «Desde que murió mamá, ve una amenaza en todas partes». Claudia negó con la cabeza. «Tu padre puede ser innecesariamente brusco, pero rara vez se equivoca con la gente. ¿Recuerdas la historia de Bianchi?» Lucía frunció el ceño. La familia Bianchi había llegado a la ciudad hacía 3 años. Paola Bianchi había abierto una consulta de psicoterapia y su hija Francesca un estudio de fotografía. Enzo había dicho algo desagradable sobre la mirada fría de Paola entonces, y Lucía había regañado a su padre por parcial. «¿Qué tiene que ver eso con Bianchi?» Lucía se levantó y se acercó a la ventana. Aparecieron los primeros transeúntes en la calle. La ciudad se estaba despertando. «¿Sabes que Francesca ha recibido el encargo de fotografiar el nuevo proyecto de Máximo?» «No». Lucía sintió que se le estrechaba la garganta. «No me lo ha dicho». «Llevan 3 meses trabajando juntos», dijo Claudia en voz baja. «Creía que lo sabías». La primera visitante entró en la galería, una anciana señora Verdi que venía todos los jueves a ver los cuadros nuevos. Lucía se apresuró hacia ella, contenta por la oportunidad de interrumpir una conversación desagradable. El día transcurrió lentamente. Las visitas iban y venían. Lucía sonreía, hablaba de los cuadros, contestaba al teléfono. Las palabras de Claudia y la mirada preocupada de su padre el domingo pasado se repetían en su mente. Por la tarde, después de cerrar la galería, decidió ir andando, aunque normalmente volvía a casa en coche. Las antiguas calles de Castelfranco Veneto respiraban historia. Aquí, a la sombra de las murallas medievales, había crecido. Aquí había conocido a Máximo. Aquí había abierto su galería. Cada piedra le resultaba familiar. Cada curva guardaba un recuerdo. Fuera de la casa, Lucía vio un sobre desconocido en el buzón. Un sobre blanco sin sello ni dirección. Dentro había una fotografía, la de su boda con Máximo, 12 años atrás. En el reverso había escrito: «Qué novia tan feliz. Lástima que la felicidad no dure para siempre». Lucía se quedó mirando la foto largo rato. Recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle. El vestido blanco, la sonrisa nerviosa de Máximo, las caras de felicidad de los invitados. El futuro parecía entonces despejado.
¿Quién podría haber enviado aquella fotografía? Y lo más importante, ¿por qué? Subió al piso, entró en el salón y se quedó helada. Sobre la mesita había exactamente el mismo sobre. Dentro había otra fotografía de ellos, pero reciente, de la recepción del año pasado en el ayuntamiento. En el reverso, la misma mano había escrito: «Y aquí ya no sonríes. ¿Ha pasado algo?». Se oyó un portazo. Máximo había vuelto. Lucía guardó rápidamente los sobres en el cajón de su escritorio. «Siento llegar tarde». Su marido parecía cansado. Los clientes resultaron ser muy exigentes. «¿Has cenado?». «No, te he esperado». Lucía le miró a la cara, intentando encontrar rastros de mentira o culpabilidad, pero solo vio cansancio. «Feliz aniversario para nosotros». Máximo se quedó inmóvil un momento y luego sonrió con culpabilidad. «Lo siento, estoy desbordado. ¿Por qué no lo celebramos este fin de semana? Vamos a ese nuevo restaurante de la plaza». «Claro», sonrió ella. «Voy a calentar la cena». En la cocina, Lucía sacaba platos mecánicamente, ordenaba los utensilios. Las palabras de los dibujos daban vueltas en su cabeza. Alguien les observaba, alguien estudiaba sus vidas, y ese alguien había elegido el día de hoy para recordarle cómo había cambiado su relación a lo largo de 12 años. Por la noche, Lucía no pudo dormir durante mucho tiempo. Máximo dormía a su lado, roncando, el sonido familiar con el que ella se había dormido durante tantos años. Pero ahora le parecía extraño. Miró fijamente a la oscuridad y pensó que la ciudad guardaba muchos secretos tras sus antiguas murallas, y parecía que uno de esos secretos acababa de empezar a revelarse en su vida. Al otro lado de la ventana crujían las hojas del sicomoro que Máximo y ella habían plantado el primer año después de casarse. El árbol había crecido alto y robusto, y sus ramas se acercaban a las ventanas del dormitorio como si quisieran proteger su paz. Pero esta noche incluso, ese susurro familiar parecía inquietante, como si el sicomoro intentara advertirle de algo. Por la mañana, todo cambiaría. Por la mañana empezaría una vida diferente. Mientras tanto, podía tumbarse en la oscuridad, escuchar la respiración de su marido dormido y fingir que solo había sido un mal sueño. Que mañana se despertaría y todo volvería a ser como antes. Pero en algún lugar del fondo de la mente de Lucía ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Alguien le había declarado la guerra y ya había dado el primer paso. Era una mañana lluviosa. Las gotas tamborileaban sobre los tejados de Castelfranco Veneto, convirtiendo los adoquines en un espejo oscuro en el que se reflejaban las fachadas medievales de las casas. Lucía se despertó antes de lo habitual. Máximo ya se había marchado, tras dejar una nota sobre una reunión urgente. En el baño, miró largamente su reflejo. Las ojeras delataban una noche de insomnio, y las comisuras de sus ojos mostraban sutiles arrugas. 35 no es una sentencia, murmuró Lucía mientras se aplicaba la base de maquillaje. Claudia la esperaba en la galería con su habitual bandeja de café, pero hoy al capuchino habitual se le había unido una cajita de canoli. «Parece que hayas visto un fantasma». Claudia dejó la bandeja sobre la mesa. «¿Qué ha pasado después de que me fuera?». Lucía sacó los sobres y se los tendió en silencio a su amiga. Claudia escrutó las fotografías, frunció el ceño, releyó las inscripciones. «Escritura familiar», dijo finalmente. «Se parece a la utilizada para firmar las fotos del escaparate del estudio de Bianca». «¿Estás segura?». «Llevo 2 años trabajando enfrente de su estudio. Veo esas firmas todos los días». Claudia apartó las fotos. «¿Pero por qué iba a hacer eso?». En ese momento se abrió la puerta de la galería. En el umbral había una mujer de unos 60 años, vestida con un elegante traje gris e impecablemente peinada. «Buenos días, señora Zanetti». La voz de Paola Bianchi sonaba suave y profesional. «¿Puedo hablar con usted en privado?». Claudia apretó la mano de su amiga y salió, lanzando una mirada cautelosa a su visitante. Paola se sentó en una silla y se arregló los pliegues de la falda. «He venido a avisarte», dijo en voz baja, pero con un brillo acerado en los ojos. «Mi hija es muy decidida. Cuando quiere algo, va hasta el final». «¿Qué tiene que ver esto con su hija?». Lucía intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. «¿Tienes las fotos?». No era una pregunta, era una afirmación. «Habrá otras. A Francesca le gusta jugar con sus propios objetivos».
¿Por qué me cuentas esto? Paola se levantó, tirándose de la chaqueta. Porque hace 28 años cometí un error. Pensé que el rigor y la disciplina la harían fuerte. Y creé, vaciló. Prepárese para lo peor, señora Zanetti. Mi hija no se detendrá. Cuando Paola se fue, Lucía no pudo concentrarse en su trabajo. Las visitas iban y venían, y ella no dejaba de pensar en la extraña advertencia. Hacia el atardecer llegó su padre. Enzo Romano siempre sabía aparecer en el momento justo. ¿Qué te preocupa, pequeña?, preguntó sentándose en su sillón favorito, junto a la ventana. Una vez había pasado horas aquí leyendo libros mientras Lucía colgaba los primeros cuadros de la galería recién inaugurada. «Papá, ¿recuerdas lo que dijiste de los Bianchi? ¿Que había algo en ellos que estaba mal?» Enzo frunció el ceño. «Me acuerdo. Te ofendiste conmigo por ser parcial en aquel momento. Dime, ¿qué te hizo desconfiar exactamente?» «Los ojos», dijo padre lentamente. «Todo está en los ojos. Los de la madre son huecos, como mirar dentro de un pozo. La hija tiene codicia. Mira a las personas como cosas que quiere poseer». El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Comprueba tu correo en la galería». Lucía se acercó lentamente al buzón. Dentro había un sobre, un poco más grande que el de ayer. Sacó un montón de fotos. Sus vacaciones familiares del año pasado. Aquí estaban con Máximo en la playa, aquí en un restaurante, aquí paseando por el paseo marítimo. En el reverso de cada foto hay comentarios. Ya parecía aburrido. «Fíjate en lo separados que estáis. Y aquí está mirando el móvil mientras habláis». «Jesús», murmuró Enzo, mirando por encima del hombro de su hija. «¿Cuándo empezó esto?» «Ayer». Lucía se apartó una lágrima no pedida. «En nuestro aniversario de boda». «¿Lo sabe Máximo?» «No, él casi nunca está en casa. Trabaja todo el tiempo». Enzo cogió a su hija por los hombros. «Escúchame con atención. Esta mujer, Francesca, no es solo una amante. Está detrás de vuestras vidas. Ya lo he visto antes en la escuela. Hay gente que no se cansa de conseguir algo. Necesitan destruir al dueño anterior». «¿Qué debo hacer, papá?» «Para empezar, habla con tu marido. Sin rodeos, sin rabietas ni acusaciones. Solo enseña las fotos y pregunta». Aquella tarde en casa, Lucía ensayó la conversación durante largo rato, pero Máximo volvió a enviar un mensaje sobre trabajo urgente. Estaba sentada en la oscuridad del salón cuando sonó el timbre. Un conserje estaba en el umbral con otro sobre. «Lo acaban de traer», dijo la mujer mayor. «Me han dicho que se lo entregue personalmente». En el sobre solo había una fotografía. Una reciente, de hoy. Máximo y Francesca salen del restaurante. Ella le dice algo al oído, y él sonríe. La misma sonrisa que Lucía no había visto en meses. En el reverso de la foto estaba escrito: «Ahora ya sabes por qué se ha retrasado. Y sí, este es el restaurante al que prometió llevarte este fin de semana». Lucía se hundió en el suelo junto a la puerta, aferrando la fotografía entre las manos. La voz de Paola Bianchi resonaba en su cabeza. «Prepárate para lo peor». ¿Pero es posible estar preparado para que tu vida se desmorone? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Claudia. «Acabo de verlos juntos. Él la acompañó hasta su coche. Lo siento, colega». Fuera de la ventana, la lluvia empezó a caer de nuevo. Las gotas golpeaban el cristal como si quisieran alcanzarlo. En algún lugar a lo lejos, retumbaban los truenos. Una tormenta se acercaba a Castelfranco Veneto. Lucía se sentó en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia y dándose cuenta de que la tormenta se acercaba no solo en el cielo de la ciudad, sino también en su vida. En la pared sonaba un reloj antiguo, regalo de boda de los padres de Máximo. Cada latido resonaba en sus sienes, contando los minutos que faltaban para que tuviera que enfrentarse a la verdad. La verdad sobre su marido, sobre su amante, sobre sí misma. El timbre del teléfono cortó el silencio. Un número desconocido, pero Lucía ya sabía de quién se trataba. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Lo entiendes ahora?» La voz de Francesca sonaba casi cariñosa. «Esto es solo el principio. Quiero que sientas cada momento, cada sonrisa, cada mirada, cada caricia. Te encanta el arte, ¿verdad? Piensa en esto como mi exposición individual, una exposición de tu felicidad rota». Lucía se quedó en silencio, escuchando la respiración de la mujer al otro lado del cable.
En esa respiración podía oír la anticipación, la excitación casi sexual del dolor ajeno. «Buenas noches, Lucía», sonrió Francesca. «Espero que disfrutes de las próximas exposiciones de mi colección». El auricular zumbó, pero Lucía se llevó el teléfono a la oreja durante un largo rato. La pantalla del televisor parpadeaba en la oscuridad del salón. Ni siquiera recordaba cuándo lo había encendido. El canal local emitía una película antigua. Imágenes en blanco y negro, siluetas borrosas, diálogos ininteligibles. Igual que su vida actual, borrosa, sin color ni sentido. A principios de octubre, la lluvia se había convertido en una característica habitual de los días en Castelfranco Veneto. El agua corría por los tejados, convirtiendo las estrechas calles en canales venecianos. Lucía miraba a través de la ventana de la galería la silueta borrosa del estudio fotográfico de Bianca, al otro lado de la calle. Durante la última semana, había aprendido a evitar ver a Francesca, aunque parecía haber empezado a aparecer por todas partes. Massimo llevaba 3 días sin dormir en casa. Un viaje de negocios a Padua, informó brevemente por teléfono. Lucía no se molestó en decir que había visto su coche frente a la casa de Francesca la noche anterior. Los sobres con fotos seguían llegando todos los días como un cruel calendario de su matrimonio en ruinas. «Hay que hacer algo». Claudia puso una taza de expreso delante de su amiga. «Has perdido 5 kilos de peso, apenas duermes. Eso es lo que está tratando de hacer. Quiere quebrarte. ¿Sabes qué es lo peor?» Lucía removía el azúcar sin levantar la mirada. «Empiezo a entenderla. Cada foto es un mensaje. Me muestra algo más que la infidelidad de Massimo. Me muestra cuánto tiempo he estado haciendo la vista gorda ante lo evidente». Una mujer mayor entró en la galería. «Signora Verdi, una visitante habitual». Pero hoy parecía preocupada. «Lucia, cariño». La anciana tomó asiento a su lado. «Tengo algo que contarte. Ayer en la iglesia oí una conversación. Este fotógrafo, Bianchi, hizo lo mismo en Verona, hace 3 años, con la familia Maltesi». Lucía se quedó helada. ¿Qué pasó con esa familia? Alberto Maltesi se suicidó, su mujer vendió la casa y se fue, y Francesca se mudó aquí y empezó de nuevo. Claudia dejó caer la bandeja. «Tenemos que avisar a la policía». «No tengo pruebas», la señora Verdi negó con la cabeza. «Solo cotilleos. Pero ten cuidado, niña. Esa mujer, hay algo inhumano en ella». Cuando la señora Verdi se marchó, Lucía abrió su portátil. La búsqueda de información sobre Alberto Maltesi le llevó horas. Finalmente encontró un viejo artículo de periódico. Famoso arquitecto de Verona hallado muerto en su despacho. No se mencionaba el nombre de Francesca, pero en una de las fotografías la había visto entre la multitud en el funeral, con la misma media sonrisa depredadora. La llamada de su padre interrumpió sus cavilaciones. «Lucía, ven enseguida. Ha ocurrido algo». La casa de Enzo Romano estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio antiguo donde todos se conocían. Su padre esperaba en el porche, nervioso, con un sobre entre las manos. «Lo recibí esta mañana», le dijo a su hija en el estudio. «Ahora también ha empezado a enviarme regalos». En el sobre había fotos de Massimo y Francesca, recientes de ayer. Están en un restaurante, en el coche de ella, en la entrada de su casa. En el reverso de cada foto había comentarios, ya no dirigidos a Lucia, sino a su padre. «Mira, qué marido más inútil tiene tu hija. Se lo advertiste, ¿verdad? Debe de ser doloroso ver cómo tu yerno traiciona a la familia. Nos ha estudiado a todos». Enzo se hundió pesadamente en su silla. «Sabe dónde golpear. Sabe que me culpé por tu matrimonio con Massimo. Vio que era un debilucho, pero guardó silencio porque tú eras muy feliz». «Papá, no fue culpa tuya». Lucía abrazó a su padre. «Nadie podría haber previsto». «Podía». Golpeó la mesa con el puño. «Debería haberlo hecho. Soy profesor, por el amor de Dios. 30 años leyendo las caras de mis alumnos, viendo cómo se forman los caracteres. Y aquí hice la vista gorda a lo obvio». Sonó el timbre. Paola Bianchi estaba en el umbral, desacostumbradamente despeinada y pálida. «¿Puedo pasar?». No esperó respuesta y se coló en la casa. «Debo contártelo. Contarte todo. Sobre Verona, sobre Francesca, sobre por qué está así». Se sentaron en el estudio de Enzo. Lucía en el sofá, su padre en la silla, Paola en el borde del sillón. El crepúsculo se hacía más denso al otro lado de la ventana,
pero nadie había encendido las luces. «Empezó cuando tenía 13 años», dijo Paola con voz apagada. «Su padre, mi marido, se fue con otra mujer. Banal, ¿no?» Pero Francesca no lloró, no gritó. Empezó a observarlos, a tomar fotografías, enviárselas a la mujer, a su marido, a sus hijos. 6 meses después, esa familia se separó. «Dios», susurró Lucía, «debería haberla detenido entonces. Pero ¿sabes lo que hice? La alabé. Le dije que era fuerte, que no dejaría que nadie hiciera daño a su madre. Y Francesca pensó que su vocación era castigar a los maridos infieles, pero no es realmente el castigo lo que ella disfruta. Le gusta el proceso de destrucción». «¿Por qué cuentas esto ahora?», preguntó Enzo. «Porque encontré esto ayer». Paola sacó su teléfono y mostró una foto. En la pantalla estaba Lucía durmiendo en su cama. «Se coló en tu piso. Esto ya no es un juego. Se está pasando de la raya». Lucía se quedó fría. «¿Cuándo hizo esta foto?» «Anteayer. Mientras Máximo estaba en su casa, ella usó sus llaves. ¿Entiendes? Ya no solo te chantajea con fotos. Está invadiendo tu vida físicamente». El teléfono de Lucía vibró en su bolsillo. Un mensaje de Francesca. «¿Cómo has dormido últimamente? Espero que no muy sola». «Tenemos que denunciar esto a la policía», se levantó Enzo. «Esto ya es acoso». «Es inútil». Paola negó con la cabeza. «Tiene contactos en todas partes. También lo intentaron en Verona. ¿Sabes cómo acabó? Acusaron a la mujer de Maltesi de calumnia, y una semana después encontraron muerto a Alberto». «¿Qué hacer?». Lucía sintió que le entraba el pánico. «Vete», dijo Paola con repentina firmeza. «Inmediatamente, donde quieras. Intentaré hablar con ella. Quizá la palabra de una madre aún signifique algo». «Ni tú misma te lo crees», dijo Enzo en voz baja. «No me lo creo», se levantó Paola. «Pero debo intentarlo. Después de todo, fui yo quien la hizo así. De mí depende arreglarlo». Cuando Paola se marchó, permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Finalmente, Enzo encendió la lámpara del escritorio y el estudio se llenó de luz cálida. «No me voy», Lucía cuadró los hombros. «Esta es mi ciudad, mi galería, mi vida. Si quiere guerra, tendrá guerra». «¿Pero cómo?». Padre miró con ansiedad. «Ella cree que me ha estudiado, cree que soy débil, pero ha olvidado algo importante». Lucía sonrió por primera vez en días. «Yo también sé trabajar con imágenes. Cada cuadro de mi galería es una historia, y ahora voy a empezar a contar la mía». En ese momento volvió a sonar el timbre. Máximo estaba en el umbral, pálido, confuso, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Tenemos que hablar», dijo sin mirar a su mujer. «Francesca se ha vuelto loca. Amenaza con contármelo todo si no la dejo inmediatamente». «Pasa». Lucía se hizo a un lado. «Creo que ya es hora de que hablemos». Fuera de la ventana la lluvia empezaba a caer de nuevo, pero ahora su ruido parecía más tranquilizador que amenazador. Era como si la propia naturaleza hubiera decidido presenciar la conversación que iba a cambiar sus vidas. La conversación en casa de Enzo se prolongó hasta bien entrada la noche. Máximo estaba sentado encorvado en un viejo sillón de cuero, evitando el contacto visual con su mujer y su suegro. Sobre la mesita había fotografías, todas las que Francesca había enviado en los últimos días. La historia de su matrimonio en ruinas en instantáneas y comentarios sarcásticos. «¿Cuánto hace que empezó?». La voz de Lucía sonaba tranquila, casi distante. Estaba junto a la ventana, mirando la calle mojada por la lluvia. «Hace 3 meses». Máximo se pasó la mano por la cara. «Vino a la oficina por una sesión de fotos para un nuevo proyecto. Fue muy profesional, amable. Ni siquiera noté cómo empezó». «¿Notar qué exactamente?». Enzo se echó hacia adelante en su silla. «¿De cómo traicionaste a mi hija o de cómo te dejaste atrapar?». «Papá, por favor». Lucía se volvió hacia su marido. «Continúa». «Al principio solo eran palabras. Ella sabe escuchar, hace las preguntas adecuadas, te hace sentir especial». Rió amargamente. «Y entonces empezaron las indirectas. Que yo merecía más. Que un arquitecto con tanto talento no debería estar atrapado en provincias». «¿Y te lo creíste?». Lucía negó con la cabeza. No sé lo que me creí. Ella es como una droga. Todo parece más brillante a su lado, más nítido.
Cada vez te dices que es la última vez, y cada vez que vuelves. Se hizo un gran silencio en el despacho. Fuera de la ventana, el viento azotaba las hojas caídas sobre los adoquines mojados. A lo lejos, el reloj de la torre de la ciudad daba las campanadas. ¿Sabes qué es lo peor? Lucía cogió una de las fotografías. No los engaños, no las mentiras. Es que la dejaste jugar con nuestras vidas, convertir nuestros recuerdos en armas. Intenté detenerla. Máximo levantó la vista. Cuando me enteré de las fotos, pero ella dijo que si me iba, destruiría mi carrera. Tiene trapos sucios de todos mis grandes clientes. Claro que los tiene. Enzo se levantó y se acercó a la estantería. Ese es su modus operandi. Primero seduce, luego ata y después destruye metódicamente todo lo que la víctima aprecia. Yo no soy una víctima, soltó Máximo. No, asintió Enzo con calma. Eres cómplice. Permitiste que te utilizara como herramienta para infligir dolor a mi hija. En ese momento vibró el teléfono de Máximo. Lo sacó con manos temblorosas, leyó el mensaje y se puso pálido. ¿Qué pasa? Lucía se acercó. Sabe que estoy aquí. Envió una foto de los tres a través de la ventana, recién tomada. Enzo caminó rápidamente hacia la ventana y corrió las cortinas. Está observando la casa. No solo vigilando. Máximo mostró un segundo mensaje. Amenazando con enviar fotos a todos mis clientes ahora mismo si no vuelvo con ella. ¿Y qué va a elegir? Preguntó Lucía en voz baja. ¿La carrera o la familia? Máximo se quedó en silencio, mirando el teléfono. En aquel silencio se oía claramente el golpeteo de la lluvia en el alero y la respiración agitada de 3 personas congeladas en el viejo despacho. Tengo que irme, pronunció finalmente levantándose. Tengo contratos, obligaciones. La gente me ha confiado su dinero. Por supuesto. Lucía esbozó una extraña sonrisa. Adelante, que sepas que es tu decisión. No su manipulación, no las circunstancias. Es tu elección. Cuando la puerta se cerró tras Máximo, Enzo abrazó a su hija. Lo siento, pequeña. No lo sientas, se apartó ella. Ahora sé a lo que me enfrento, y sé cómo combatirlo. ¿Qué estás tramando? ¿Recuerdas que siempre decías que el arte era un arma? ¿Que las imágenes podían decir más que las palabras? Lucía sacó su teléfono y marcó un número. Claudia, ¿recuerdas la conversación que tuvimos sobre la exposición especial? Es hora de empezar. A la mañana siguiente, la galería abrió 1 hora más tarde de lo habitual. Un cartel en el escaparate anunciaba la preparación de una nueva exposición. Lucía retiró metódicamente todos los cuadros, dejando las paredes vacías. Claudia la ayudó sin hacer preguntas. ¿Estás segura? Preguntó cuando retiró el último cuadro. Absolutamente. Lucía sacó una gran carpeta. ¿Quiere jugar con los cuadros? Estupendo. Vamos a jugar. De la carpeta salieron docenas de instantáneas. Francesca en Verona, siguiendo a la familia Maltesi. Francesca en el funeral de Alberto, con una leve sonrisa. Francesca en compañía de otros hombres, siempre casados, siempre con éxito, siempre con el mismo final. ¿De dónde las has sacado? Claudia miró las fotos con horror y admiración. Yo también tengo contactos. Lucía empezó a colgar las fotos. Me pasé 3 días hablando con gente de Verona. Resulta que muchos estaban esperando la oportunidad de decir la verdad. Al anochecer, la galería se había transformado. En las paredes colgaban fotografías que formaban una historia. La historia de una mujer que destruía metódicamente la vida de otras personas. Debajo de cada foto había fechas, nombres y breves comentarios. ¿Crees que vendrá? Claudia ayudó a colocar las luces. Estoy segura. Lucía comprobó el último foco. No podrá resistirse. Es un desafío a su control. Como para confirmar sus palabras, sonó el teléfono. El número de Francesca. ¿Te gustan mis fotos? La voz de Lucía sonaba casi alegre. He decidido hacer una exposición individual de tu arte. La inauguración es mañana a las 7 de la tarde. Todo el mundo está invitado. La prensa, la policía, tus antiguos clientes. Te estás tirando un farol. La voz de Francesca tenía una nota de incertidumbre por primera vez. Ven a comprobarlo. Por cierto, hay una sección dedicada a la familia Maltesi. ¿Te imaginas cuánta gente en Verona querría contar esa historia? No se atreverían. ¿Por qué no? Tú mismo me enseñaste que las imágenes pueden contar una gran historia.
así que voy a contarla. La historia de una depredadora que se creía invulnerable. Se hizo el silencio en el auricular. Entonces Francesca se echó a reír, ronca, casi histérica. «Y tú eres más interesante de lo que pensaba. Muy bien, iré a tu pequeña exhibición, pero recuerda, aún tengo a tu marido. Tienes a un hombre roto que ya no me interesa». Lucía se acercó a la ventana. «Y esto es lo que tengo. Ven y descúbrelo». Colgando el teléfono, se volvió hacia Claudia. «Dile a tu padre que esté preparado. Se acabará mañana, de una forma u otra». Las luces de la galería estaban encendidas por la noche. Lucía estaba arreglando los últimos acentos, preparándose para la batalla decisiva. Otra fotografía apareció en la pared central, una nueva, tomada hoy. Francesca fuera de la casa de Massimo, con su habitual sonrisa depredadora, y al lado estaba su madre, Paola, saliendo de la comisaría. «Te toca», susurró Lucía, mirando la fotografía. En la penumbra de la galería, las docenas de fotos de las paredes parecían vivas, historias de dolor, traición y venganza. Mañana estas historias hablarán con toda su voz, y entonces quedará claro quién es realmente el maestro en este juego de sombras. El día de la inauguración de la exposición fue sorprendentemente claro. El sol iluminaba las calles medievales de Castelfranco Veneto, como si la naturaleza hubiera decidido ser testigo de los acontecimientos que se avecinaban. Lucía se despertó temprano. Por primera vez en semanas dormía sin pesadillas, como si hubiera tomado una decisión definitiva. La galería estaba inusualmente silenciosa. Las fotografías de las paredes contaban la historia de vidas destrozadas, la historia que Francesca había ocultado con tanto cuidado. Lucía caminó lentamente por el pasillo, comprobando cada fotografía, cada pie de foto. «¿Todo listo?» Claudia apareció con la habitual bandeja de café. «Casi». Lucía cogió la taza. «Esta mañana ha llegado otra cosa interesante». Sacó un sobre del bolso. Dentro había documentos, extractos bancarios, contratos, cartas. Todo lo que Paola Bianchi había reunido a lo largo de los años y que no quería utilizar contra su propia hija. ¿De verdad su madre decidió ayudar? Claudia miró los papeles. Creo que por fin se dio cuenta de que había creado un monstruo y ahora intenta corregir su error. Enzo apareció en la puerta, desacostumbradamente severo con un traje oscuro. Los periodistas ya están llamando. La historia del fotógrafo que destruye familias ha interesado incluso a publicaciones nacionales. ¿Y la policía? Lucía dispuso carteles descriptivos bajo las fotos. 2 detectives de Verona estarán aquí para la inauguración. Llevan mucho tiempo buscando una conexión entre el caso Maltesi y otras historias similares. El teléfono de Lucía vibró. Un mensaje de Massimo. «Está furiosa, gritando, rompiendo platos. Nunca la había visto así». ¿Sigue con ella? Claudia negó con la cabeza. Ha pasado a formar parte de su colección. Lucía se encogió de hombros. Un juguete roto que da pena tirar. El día se alargó lentamente. Lucía revisaba las luces, colocaba las copas de vino, respondía a las llamadas de los periodistas. Cada hora traía una nueva confirmación de las historias mostradas en las fotografías. Personas de distintas ciudades reconocían la letra de Francesca y querían contar sus historias. «¿Señora Zanetti?» Un hombre alto con un traje estricto entró en la galería. «Detective Moretti de Verona. ¿Podemos hablar?» Se instalaron en un pequeño despacho detrás de la galería. El detective sacó un cuaderno raído. «Llevamos 3 años investigando el suicidio de Alberto Maltesi. Su viuda estaba segura de que no fue un suicidio, pero no había pruebas. Y ahora surgen nuevos detalles. Y todos conducen a Francesca Bianchi. ¿Crees que es capaz de asesinar?» Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Directamente? No, pero llevar a una persona hasta el punto en que la muerte parece la única salida, eso también es un tipo de asesinato». A las 6 de la tarde empezaron a reunirse los primeros invitados. Periodistas con cámaras, vecinos atraídos por la insólita exposición, personas llegadas de otras ciudades. Lucía estaba en la entrada, saludando a todos, respondiendo a preguntas. «Señora Zanetti», le dice una mujer mayor agarrándola del brazo. «Soy la madre de Alberto Maltesi. Gracias por decir la verdad». A las 7, la galería estaba llena. Enzo encendió la luz principal y las fotografías de las paredes cobraron vida, contando la historia de vidas destrozadas.
Los murmullos corrían por la sala a medida que la gente empezaba a reconocer caras conocidas, encajando las piezas del rompecabezas. «Impresionante exposición», dice Francesca a espaldas de Lucía. «Aunque la composición es un poco amateur». Lucía estaba impecable. Elegante vestido negro, pelo perfecto, la media sonrisa habitual. Solo sus ojos delataban una tormenta de emociones. «Me alegro de que haya venido», le dijo Lucía. «¿Te gustaría que te diera una vuelta? Al fin y al cabo, es tu trabajo». «¿Crees que has ganado?» Francesca bajó la voz. «¿Crees que estos cuadros significan algo?» «Tengo algo mejor». Sacó su teléfono y mostró un vídeo. Máximo, borracho, diciendo algo obsceno sobre Lucia, burlándose de su matrimonio. ¿Y? Lucía se encogió de hombros. ¿De verdad crees que me sigue importando lo que piense? Por primera vez en toda la noche, la sonrisa de Francesca tembló. «Tengo trapos sucios de tu padre, de tus clientes. Solo tienes el pasado». Lucía hizo una señal, y Enzo encendió el proyector. En la pared central aparecieron nuevas imágenes. Documentos de los archivos de Paola, fraudes bancarios, contratos falsificados. «Y yo tengo tu futuro. 20 años de cárcel por fraude, chantaje y llevarla al suicidio». En ese momento Paola Bianchi entró en la galería. Se detuvo frente a su hija, mirándola con dolor y determinación. «Lo siento, Francesca. Debería haberte detenido antes». «¿Tú?» Francesca dio un paso atrás. «¿Me has traicionado?» «No, cariño. Por fin actué como una madre, como alguien que te quiere lo suficiente como para poner fin a esta locura». El detective Moretti se adelantó. «Francesca Bianchi queda detenida como sospechosa de extorsión, fraude y cómplice de causar suicidio». Todo sucedió muy rápido. Francesca se sacudió hacia la salida, pero el camino estaba bloqueado. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero solo vio miradas críticas. En un rincón de la sala, Máximo se dio la vuelta, evitando mirarla a los ojos. «Bravo», rió, tendiéndole las manos para las esposas. «Excelente producción, Lucía. Pero has olvidado un detalle. Conozco todos tus secretos, todos los secretitos sucios de esta ciudad, y en la cárcel tendré mucho tiempo para contarlos». «Contarlos». Lucía se acercó más. «Porque será tu última historia, la historia de una mujer que pensó que podía jugar con la vida de los demás hasta que ella misma se convirtió en un personaje del juego de otro». Mientras la policía se llevaba a Francesca, se hizo el silencio en la tribuna. Entonces, alguien empezó a aplaudir y un momento después, la sala se llenó del sonido de las palmas. La gente se acercó a Lucia, le estrechó la mano y le dio las gracias. Paola Bianchi estaba de pie contra la pared, mirando las fotos. ¿Sabes qué es lo peor? Es una fotógrafa con mucho talento. Podría haber creado belleza, pero en lugar de eso utilizó su don para la destrucción. ¿Qué va a pasar con ella ahora?, Claudia preguntó. «Juzgado, cárcel, evaluación psiquiátrica». El detective Moretti guardó el cuaderno. «Pero lo importante es que no hará daño a nadie más». A última hora de la tarde, cuando todos se habían dispersado, Lucía estaba sola en la galería. Apagó lentamente las luces, habitación por habitación, y observó cómo las fotografías desaparecían en la oscuridad, pruebas del dolor de otras personas y de su propia victoria. Su teléfono vibró. Un mensaje de Máximo. «Lo siento, por todo». Borró el mensaje sin leerlo. Algunas historias era mejor dejarlas sin terminar. Fuera la ciudad nocturna bullía. Castelfranco Veneto se preparaba para dormir, pero algo había cambiado en su atmósfera. Era como si la oscura sombra que se cernía sobre las antiguas calles se hubiera disipado por fin. Lucía cerró la galería y se fue a casa. Mañana tendría que quitar las fotografías, devolver los cuadros a su sitio, empezar un nuevo capítulo. Pero esta noche podría pasear por las calles conocidas y pensar en que a veces hay que atravesar la oscuridad para volver a ver la luz. La detención de Francesca no solo ha conmocionado a Castelfranco Veneto. La noticia se ha extendido por toda Italia. Los periódicos nacionales se llenaron de titulares sobre la fotógrafa destructiva y la cazadora de la felicidad ajena. Cada día había nuevos testimonios, nuevas víctimas de distintas ciudades. Lucía asistía a esta vorágine de acontecimientos con una extraña sensación de desolación. Después de aquella noche en la galería, pasó una semana, pero la tensión emocional no cedía. Se dedicó mecánicamente a sus tareas habituales: abrir la galería, saludar a los visitantes,
responder a las llamadas de los periodistas. ¿No has leído el periódico de la mañana? Claudia entró en la galería agitando un nuevo número de Veronese. En la portada había una foto de Francesca en el juzgado. Estaba pálida, pero no rota. El titular decía: Nuevos cargos, vínculos criminales. La policía encontró pruebas de que trabajaba para una organización. Claudia extendió el periódico sobre la mesa. Recogía trapos sucios no solo para su placer personal, sino también por encargo. Lucía recorrió el artículo con la mirada. Se mencionaban grandes sumas de dinero, clientes misteriosos, una compleja red de conexiones en distintas ciudades. ¿Crees que sabía para quién trabajaba? Claudia se sirvió café del termo. No creo que le importara. Lucía dejó el periódico a un lado. Lo que le importaba era la sensación de poder sobre la vida de los demás. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Señora Zanetti? La voz del hombre sonaba oficial. Habla el abogado de Francesca Bianchi. Mi cliente desea reunirse con usted. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Dice que tiene algo que decirle, algo importante sobre tu seguridad. Tras la llamada, Lucía permaneció largo rato junto a la ventana, mirando al exterior. Al otro lado de la calle, en el edificio del estudio fotográfico de Bianca, había investigadores trabajando. Sacaban cajas de documentos, discos duros, carpetas de fotos. No te irás, ¿verdad? Claudia le puso una mano en el hombro. Me voy. Lucía se volvió hacia su amiga. Algo me dice que este no es el final de la historia. La prisión de Verona era fría e incómoda. Lucía caminaba por el largo pasillo, escoltada por un guardia, con los tacones repiqueteando en el suelo de cemento. Francesca la esperaba en la sala de visitas, tan guapa como siempre, solo que ahora vestía una túnica de presidiaria en lugar de trajes de diseño. Me alegro de que hayas venido, señaló la silla de enfrente. En la cárcel empiezas a apreciar la belleza de las cosas sencillas, como poder hablar con un interlocutor inteligente. ¿Qué quieres? Lucía se incorporó, mirando directamente a los ojos de la mujer que había arruinado su matrimonio. Una advertencia. Francesca se inclinó hacia adelante. ¿Crees que se ha acabado? Oh, no, querida. Has abierto la caja de Pandora. ¿De qué estás hablando? De la gente para la que trabajaba. ¿Crees que se alegraron cuando desbarataste su bien establecido plan para reunir trapos sucios? Ya han entrado en acción. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Es una amenaza? No, cariño. Francesca esbozó su característica sonrisa. Es una advertencia amistosa. ¿Sabes por qué te he elegido? No es solo por Máximo. Hay algo especial, una fuerza que escondes tras la máscara de galerista de pueblo. No intentes manipularme. Lucía se levantó. Me voy. Mira en el buzón cuando llegues a casa, gritó Francesca tras ella. Ya han empezado su juego. Una vez fuera de la cárcel, Lucía marcó el número del detective Moretti. Dice que trabajaba para una organización y que han empezado a actuar contra mí. Lo sabemos. La voz del detective sonaba cansada. Llevamos una semana desenredando esta maraña. Parece que formaba parte de una gran red de chantaje, reuniendo material para presiones políticas y económicas. ¿Qué debo hacer? Ten cuidado, te pondremos guardias, y comprueba el correo. Nuestros agentes interceptaron un intento de entregarte algún tipo de paquete. En casa, lo primero que hizo Lucía fue correr al buzón. Dentro había un familiar sobre blanco. Las fotos eran de ella misma, entrando en la cárcel, hablando con un detective, paseando por la calle. En el reverso de cada foto había un texto impreso. Continuaremos lo que ella empezó. Por la noche llegó su padre. Enzo escrutó las fotografías, frunciendo el ceño cada vez más con cada instantánea. Estos ya no son los juegos de una amante huidiza. Depositó el sobre la mesa. Se trata de gente seria con intenciones serias. ¿Qué sugieres? Que nos vayamos. Enzo cogió la mano de su hija. Al menos por un tiempo, hasta que la policía se ocupe de esta organización. No. Lucía negó con la cabeza. No voy a huir, no ahora que por fin siento mi poder. Sonó el timbre. Paola Bianchi estaba en el umbral, demacrada y envejecida por el paso de la semana. ¿Puedo pasar? No esperó respuesta y se coló en el piso. Tengo que contarte algo sobre la gente para la que trabajaba Francesca.
Se sentaron en el salón, Lucía, Enzo y Paola. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, convirtiendo las antiguas calles de Castelfranco Veneto en el escenario de una película de suspense. Todo empezó hace 3 años, dice Paola con una taza de té frío entre las manos. Francesca conoció a un hombre que le ofreció un show, encargos sencillos al principio, hacer fotos a ciertas personas, recabar información. Luego vinieron encargos más complicados. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó Enzo. Solo conozco los alias. Se llaman a sí mismos los coleccionistas. Coleccionan los secretos de otras personas, los pecados de otras personas. Los usan para manipular en los negocios, la política, en todas partes. ¿Y Francesca era su agente? Lucía se adelantó. Una de tantas. Pero demostró ser particularmente efectiva. Tiene talento para encontrar los puntos débiles de la gente, como la habilidad de un depredador para oler la sangre. En ese momento, las luces se apagaron. Toda la calle quedó sumida en la oscuridad. ¿Coincidencia? Enzo se levantó y caminó hacia la ventana. No hay coincidencias en nuestra situación. Lucía sacó su teléfono. En la pantalla brillaba un nuevo mensaje de un número desconocido. Primer aviso. Habrá otros. ¿Te están intimidando? Paola dejó su taza en el suelo. Así es como actúan siempre. Primero las indirectas, luego las amenazas, luego... ¿Luego qué? No lo sé. Francesca nunca me habló de la etapa final, pero la gente simplemente desaparecía. Cambiaban de ciudad, de trabajo, de hábitos, como si trataran de borrarse de sus antiguas vidas. La luz volvió tan repentinamente como se había apagado. Había luz de nuevo, pero algo era diferente. Era como si las sombras se hubieran hecho más densas y los sonidos más silenciosos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Paola levantándose. Lo mismo que hicimos con Francesca. Lucía se dirigió al escritorio y sacó un portátil. ¿Creen que pueden asustarme con sus propios métodos? Bueno, veremos quién es mejor jugando a estos juegos. ¿No te das cuenta de con quién te estás metiendo? Paola negó con la cabeza. No se trata de una mujer obsesionada con la venganza. Se trata de una organización con dinero, conexiones, influencia. Por eso son vulnerables. Lucía abrió los archivos que había reunido para la exposición. Tienen mucho que perder. Reputación, contactos, dinero. Y sé cómo golpearlo todo a la vez. ¿Cómo? Con luz, sonrió Lucía. Las sombras solo existen donde no hay luz. Es hora de encender el foco con más fuerza. Marcó el número del detective Moretti. ¿Recuerdas que hablabas de la investigación internacional? Creo que tengo información que podría interesarle. Por la noche, Lucía no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras de Francesca, las advertencias de Paola, las amenazas de los recolectores desconocidos daban vueltas en su cabeza. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía, resguardada por la suave luz de las farolas. En algún lugar, entre las sombras de edificios antiguos, acechaba gente que cree que puede controlar la vida de los demás. Están acostumbrados a operar desde la oscuridad, ocultándose tras los nombres y rostros de otras personas. Bueno, susurró Lucía, mirando su reflejo en el cristal. Veremos quién ha ganado a quién esta vez. Castelfranco Veneto se ahogaba en la niebla otoñal. Una bruma húmeda envolvía las murallas medievales, convirtiendo la ciudad en un laberinto fantasmal. Lucía caminó por las calles desiertas hasta la galería, sintiendo las miradas de los demás. Habían pasado 3 días desde su conversación con Paola, y cada uno de ellos traía nuevos ACI de los misteriosos recolectores. El detective Moretti la esperaba fuera de la galería, inusualmente agitado. Tenemos un problema. Francesca se ha negado a declarar. Es más, ahora afirma haber actuado por su cuenta. Llegaron hasta ella. Lucía desbloqueó la puerta de la galería. ¿La intimidaron o le ofrecieron algo a cambio? No solo llegaron a ella, entró el detective. 2 testigos clave cambiaron sus declaraciones. El tercero ha desaparecido por completo. Ha dejado una carta de dimisión y un billete a Australia. Hacía frío en la galería. Habían cortado la calefacción durante la noche. Otro de enemigos invisibles. Lucía encendió las luces y la habitación se llenó de un cálido resplandor. ¿Qué os pasa a Máximo y a ti?, preguntó Moretti de repente. Nada,
Lucía se encogió de hombros. Se ha ido a Milán, supuestamente a un nuevo proyecto. Está en peligro, le están vigilando. Mis hombres vieron a 2 observadores fuera de su despacho. ¿Crees que intentarán utilizarlo contra mí? Estoy seguro. El detective sacó un bloc de notas. Te están estudiando, buscando puntos débiles. Máximo es el blanco perfecto. Roto, culpable, aún siente algo por ti. En ese momento, Claudia entró en la galería con la habitual bandeja de café. La seguía Enzo, con un periódico recién hecho en la mano. Tienes que ver esto. Su padre extendió los periódicos sobre la mesa. En las portadas había fotos de la galería de Lucia y titulares. Exposición escandalosa, arte o calumnia. Famoso galerista acusado de manipular pruebas. Caso Bianchi, un nuevo giro. Han lanzado un ataque informativo. Moretti miró los artículos. Intentan desacreditarte, poner en duda todas las pruebas contra Francesca. ¿Y esto qué es? Claudia señaló una pequeña nota en la esquina de la página. El breve texto anunciaba el inicio de una auditoría fiscal de la Galería de Lucia. Insinuaba posibles irregularidades, evasión de impuestos, transacciones dudosas. Jugada clásica. El detective cerró el bloc de notas. Primero la reputación, luego el negocio. Quieren arrinconarte. El teléfono de Lucía vibró, un mensaje de un número desconocido. ¿Disfrutando de nuestra pequeña campaña? Es solo el principio. Tienes 24 horas para retractarte públicamente de todos los cargos contra Francesca Bianchi. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el padre mirando a la pálida hija. Algo que no se esperan. Lucía abrió el portátil. Detective, ¿recuerda los documentos que le entregué? ¿Sobre las operaciones financieras de los reunidores? Sí, nuestros analistas están terminando de revisarlos. Es hora de utilizarlos. Pero no a través de la policía, a través de la prensa. Tengo un amigo, un periodista de investigación de la República. Lleva mucho tiempo buscando una historia sobre corrupción en las altas esferas del poder. Es peligroso. Enzo puso una mano en el hombro de su hija. ¿Podrían... qué? ¿Matarme? Eso es demasiado fuerte. ¿Arruinar el negocio? Ya lo están intentando. No, se han metido en una trampa. Cuanto más me presionan, más huellas dejan. Durante todo el día, la galería fue como una sala de guerra. Lucía enviaba documentos al periodista, Moretti coordinaba a la policía, Claudia recopilaba rumores y cotilleos. En un pueblo pequeño, la información suele susurrarse mientras se toma una taza de café. Por la noche llegó un mensaje de Máximo. Me ofrecen un trato. Quieren que te acuse públicamente de difamar a Francesca. Prometen contratos en Milán, protección contra el escándalo. ¿Y qué has decidido? Lucía se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiéndose extrañamente tranquila. Ir a Castelfranco. Se acabaron las idas y venidas. Por la noche, llamaron a la puerta de la galería. Un Máximo empapado se plantó en el umbral, demacrado, sin afeitar, con ojeras. Lo siento, me tendió un pendrive. Aquí está todo lo que me enviaron. Instrucciones, contactos, pruebas que debía usar contra ti. ¿Por qué decidiste ayudar? Porque eres más fuerte, sonrió amargamente. Siempre has sido más fuerte. Y yo dejé que Francesca me manipulara porque tenía miedo de esa fuerza. Miedo de ser inferior, insignificante. Podrías morir. Lucía cogió el pendrive. No perdonan la traición. Lo sé, pero quizá por una vez en mi vida haga lo correcto. Por la mañana salió una edición especial de La República. El periodista no falló. El artículo ocupaba 4 páginas, con fotos, documentos, testimonios. La historia de los reunidores se desplegaba en todo su esplendor. Sobornos a funcionarios, chantaje a políticos, manipulación de empresarios. Ha empezado, llamó el detective Moretti a las 7 de la mañana. Han entrado en pánico. Nuestros agentes informan de reuniones urgentes, destrucción de documentos, intentos de cubrir sus huellas. Los periodistas fueron llegando uno a uno a la galería. Lucia estaba siendo entrevistada, mostrando documentos, contando la historia. Ahora entendía lo que Francesca había querido decir sobre la luz. Las sombras se disipan cuando se les dirige un foco. Hacia el anochecer, llegó el último mensaje de los reunidores. No tenéis ni idea de lo que habéis hecho. Esto es la guerra. No, respondió Lucía. Esto es justicia. En la cárcel, Francesca la recibió con su vieja sonrisa. Te matarán, ¿sabes?
No lo harán. Lucía puso un periódico fresco sobre la mesa. Porque ahora ellos mismos están huyendo. Tus amos resultaron no ser tan todopoderosos cuando los sacaron a la luz. ¿Crees que esto es el final? No, es el principio, el comienzo de la gran purga. ¿Y sabes qué? Tengo que darte las gracias. ¿Por qué? Francesca parecía confundida por primera vez. Por mostrarme mi poder. Nunca habría sabido de lo que era capaz si no hubieras empezado tu juego. Tras salir de la prisión, Lucía permaneció largo rato en la plaza de Verona. La ciudad estaba llena de turistas que fotografiaban los monumentos, amantes cogidos de la mano y comerciantes que vendían sus productos. Sonó el teléfono del detective Moretti. Ya han empezado las primeras detenciones. El ministro de Justicia ha dimitido. 2 grandes banqueros intentaron salir del país, interceptados en el aeropuerto. ¿Y los locales? Se han llevado a 3. El resto están agazapados. Pero ahora ya lo saben. Se acabaron las sombras seguras en las que esconderse. Lucía sonrió y se dirigió al coche. Era hora de volver a Castelfranco Veneto, al pueblo que le había enseñado a luchar contra las sombras sin convertirse en parte de ellas. Las lluvias de noviembre habían convertido Castelfranco Veneto en una ciudad fantasma. La niebla se arremolinaba entre los edificios antiguos, difuminando los límites de la realidad. Había pasado una semana desde la publicación de Los Recolectores, llena de detenciones, interrogatorios y nuevas revelaciones. Lucía estaba de pie junto a la ventana de la galería, mirando hacia la calle vacía. Al otro lado de la calle, en el antiguo estudio fotográfico de Bianchi, trabajaba un equipo de la policía. Cada vez encontraban más documentos, fotografías, pruebas de actividades delictivas. «¿Señora Zanetti?» Un joven policía iba de un lado a otro en la entrada. «Tiene un paquete de la fiscalía. Tiene que firmarlo». El sobre contenía una notificación oficial. Estaba citada como testigo en un juicio contra los líderes de los reunidores. La primera vista era dentro de 15 días en Roma. ¿Miedo? Claudia dejó la familiar bandeja de café sobre la mesa. No lo sé. Lucía dejó los papeles a un lado. Todo parece irreal. Como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. ¿Llamaba Máximo? Todos los días. Dice que quiere arreglarlo todo, empezar de nuevo. ¿Y tú? No sé si queda algo que arreglar. Enzo entró en la galería, desacostumbradamente solemne con un traje estricto. ¿Has leído las noticias de esta mañana? Han encontrado el cadáver de Aldo Ferri. Lucía se estremeció. Aldo Ferri era uno de los principales implicados en el caso, el financiero a través del cual pasaba el dinero de los reunidores. Hacía una semana que había desaparecido de su oficina de Milán. ¿Suicidio?, preguntó en voz baja. Oficialmente sí, pero el detective Moretti cree que lo eliminaron. Sabía demasiado. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Estás contento? Primera sangre en tus manos. Habrá más. No importa. Enzo cogió el teléfono de su hija. Están intentando pesar sobre tu conciencia. No fuiste tú quien mató a Ferri. Fueron sus propios miedos. El día se alargó lentamente. Los visitantes apenas entraban en la galería. Después de todos los acontecimientos, la gente procuraba mantenerse alejada del epicentro del escándalo. Solo la fiel señora Verdi, como de costumbre, acudió a ver los cuadros. ¿Sabes, cariño? Se sentó la anciana junto a Lucía. Érase una vez una mujer que vivía en nuestro pueblo y que también luchaba contra las sombras. Descubrió una gran conspiración durante la guerra. Después la llamaron heroína, pero nunca llegó a vivir aquí. Demasiados fantasmas. ¿Crees que yo también tendré que irme? Creo que tendrás que aprender a vivir con lo que has hecho y con lo que está por venir. Por la tarde llegó el detective Moretti. Parecía cansado pero contento. Hemos tenido un gran avance. Uno de los detenidos ha accedido a cooperar. Nos contó toda la estructura de la organización, nos dio nombres. ¿Por qué ahora? La muerte de Ferri asustó a mucha gente. Se dieron cuenta de que la organización se deshacía de los testigos. Ahora todos intentan salvar su pellejo. En el despacho reinaba un silencio solo roto por el tic-tac del viejo reloj. Lucía miró los cuadros de las paredes. Ahora solo había paisajes y bodegones. No había personas ni historias. Francesca me pidió que te diera esto. El detective sacó un sobre. Dijo que era importante. Dentro había una sola fotografía,
Lucia en su galería, tomada a través de una ventana. En el reverso había una inscripción: «Te has vuelto como yo, la misma sed de justicia, el mismo brillo en tus ojos. Ten cuidado, este camino lleva a la oscuridad». ¿Tiene razón? Lucía mostró la fotografía al detective. ¿De verdad me he vuelto como ella? No, Moretti negó con la cabeza. Tú luchas contra el mal, ella lo creó. Gran diferencia. A última hora de la tarde, cuando todos se habían dispersado, llamaron a la puerta de la galería. En el umbral estaba Paola Bianchi, elegante incluso en su dolor. ¿Puedo pasar? No esperó respuesta. He venido a avisarle. Han empezado un nuevo juego. ¿Quiénes? Los que siguen en libertad. Están preparando un gran ataque, suciedad, falsos testimonios, cualquier cosa para desacreditarte ante el tribunal. ¿Por qué me ayudas? Paola se acercó a la ventana. Porque estoy cansada de ver cómo la oscuridad consume a la gente. Primero mi hija, ahora intentan hacer lo mismo contigo. ¿Cómo lo harán? Máximo. Paola se volvió hacia Lucía. Ya están trabajando con él. Le ofrecen un trato. Si testifica contra ti, le dan protección y una nueva vida. No lo aceptará. ¿Estás segura? Es un hombre débil, Lucía, y ellos saben cómo encontrar debilidades. En ese momento se apagaron las luces de todo el barrio. En la oscuridad, la voz de Paola sonaba especialmente angustiada. «Están aquí. Nos están vigilando». Lucía se acercó a la ventana. A la tenue luz de las farolas, distinguió varias figuras oscuras que se disolvían en la niebla. «¿Qué debo hacer?», se volvió hacia Paola. «Lo que no se esperan». La mujer sacó una carpeta de su bolso. «Aquí hay documentos que he recopilado a lo largo de los años. Pruebas de sus conexiones con políticos, jueces, empresarios. Los guardé como un seguro para Francesca. Ahora son suyos». «¿Por qué ahora?» «Porque mañana podría ser demasiado tarde. No pararán hasta destruirte a ti, o a ellos mismos». Cuando Paola se marchó, Lucía permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, hojeando los documentos. La historia de corrupción y traición se desarrollaba ante ella como una novela policíaca. Nombres, fechas, sumas, todo formaba un cuadro claro. Sonó el teléfono. Máximo. «Han venido a verme», le temblaba la voz. «Me enseñaron fotos, documentos, dijeron que podían destruirme o salvarme». «¿Y qué elegiste?» «Voy hacia ti. Tenemos que hablar». Lucía miró el reloj. Era casi medianoche. Al otro lado de la ventana, la niebla seguía agitándose, convirtiendo la ciudad en el decorado de una película de terror. «Vale», cogió una foto del escritorio de Francesca. «Ven aquí. Creo que ha llegado el momento de dejar las cosas claras». Ella sabía, esto no iba a ser una conversación fácil, probablemente la última. Pero después de una semana de lucha contra los recolectores, había aprendido una cosa: a veces había que atravesar la oscuridad para ver la luz. En el cajón de su escritorio había una grabadora, un regalo de su padre, por si acaso. Lucía la encendió y se la metió en el bolsillo. Pasara lo que pasara esta noche, la verdad debía tener testigos. El reloj de la torre de la ciudad dio la medianoche. Empezaba un nuevo día, un día que lo cambiaría todo. Máximo llegó media hora más tarde. Parecía inusualmente sereno, casi tranquilo. Aún no había luz en la galería, solo farolas que proyectaban sombras fantasmales en las paredes. «¿Estás solo?», miró a su alrededor. «Sí». Lucía se asomó a la ventana, sintiendo el peso de la grabadora en el bolsillo. «¿De qué querías hablar?» «De nosotros, de lo que pasó, sobre lo que podría pasar». Máximo se acercó. «Me ofrecieron una salida». «¿Y qué precio le pusieron?» «Mi testimonio contra ti. Debo decir que fabricaste las pruebas contra Francesca, que todo fue la venganza de una esposa infiel». En la oscuridad su rostro parecía una máscara inmóvil, ajena. Lucía recordó las palabras de Paola sobre los hombres débiles y sus decisiones. «¿Y tú estuviste de acuerdo? No era una pregunta». «No», negó con la cabeza. «He venido a avisarte. Están preparando algo gordo. No solo testimonios, documentos, pruebas de tu culpabilidad». «¿Por qué has decidido ayudarme?» «Porque estaba cansado de huir, cansado de ser una sombra de mí mismo». Máximo se sentó de nuevo en su silla. «¿Sabes qué es lo peor? Que te quería de verdad, y también quería a Francesca, solo que de formas distintas».
En ese momento se oyó el ruido de los coches en la calle. Lucía se asomó a la ventana. 3 coches negros se detuvieron frente a la galería. «Están aquí», se levantó Máximo. «Tenía que llevarte hasta ellos. Era parte del trato». «¿Y ahora qué?» «Ahora tenemos una opción», sacó su teléfono. «Puedo llamarles y decirles que has aceptado sus condiciones. O podemos luchar. Tengo algo que puede acabar con ellos». Máximo le tendió un pendrive. «Esto tiene toda la información sobre sus operaciones en el norte de Italia. Nombres, cuentas, contactos. La he estado recopilando desde el momento en que me di cuenta de dónde me había metido». Lucía cogió el pendrive, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Por qué no se lo diste a la policía?» «Porque tenía miedo. Por mí, por ti, por todos los que me importaban», sonrió con amargura. «Cobarde hasta el final». Llamaron a la puerta, fuerte, imperioso. Una voz de la calle pronunció: «Signora Zanetti, tenemos que hablar». «¿Qué hacemos?», susurró Máximo. Lucía apretó el pendrive en la mano. «Lo que deberíamos haber hecho desde el principio, luchar». Sacó su teléfono y marcó el número del detective Moretti. «Están aquí. Tengo pruebas. Envía un equipo». «10 minutos», respondió secamente el detective. «Ganen tiempo». Volvieron a llamar a la puerta, con más insistencia. «Adelante», dijo Lucía en voz alta. «Está abierta». 3 hombres con trajes oscuros entraron en la galería. Sus rostros se perdían en la sombra, pero la voz del hombre al mando sonaba casi amistosa. «Señora Zanetti, hemos venido a ofrecerle un trato». «¿De qué tipo?» «Uno muy sencillo. Retirará todos los cargos, admitirá que actuó por venganza. A cambio, le garantizamos una vida tranquila. ¿Y si me niego? Entonces nos veremos obligados a utilizar otros métodos». El hombre hizo una señal y uno de sus compañeros sacó una carpeta. «Aquí están los documentos sobre su galería: fraude financiero, evasión fiscal, falsificación de documentos. Todo listo para entregar a la fiscalía». «Interesante», sonrió Lucía. «¿Hay algo en esa carpeta sobre sus operaciones en Verona? ¿Sobre la muerte de Aldo Ferri? ¿Sobre el soborno de jueces?» El hombre se tensó. «No sé a qué se refiere». «Entonces déjeme que se lo explique». Sacó un pendrive. «Aquí está toda la información sobre su organización. La policía y los periodistas ya tienen copias. Saldrá en las noticias dentro de 1 hora». «Vas de farol», se adelantó el segundo hombre. «No tienes nada». «¿De verdad?» Lucía encendió su portátil. «¿Quiere verlo?» En la oscuridad, la pantalla parecía una ventana a otro mundo. Un mundo de números, documentos, pruebas. Los hombres miraron en silencio los archivos que flotaban frente a ellos. «¿De dónde has sacado esto?» El hombre al mando se volvió hacia Máximo. «¿De ti?» «Estoy cansado de ser un peón». Máximo se puso junto a Lucía. «Todos estamos cansados». En ese momento, se oyó el sonido de las sirenas en el exterior. La calle se llenó de los destellos rojos y azules de los coches de policía. «Ríndanse». Lucía dio un paso adelante. «Se acabó el juego». «No se ha acabado nada». El hombre al mando desenfundó su pistola. «Todavía podemos hacer las cosas bien. Un disparo y todas las pruebas quedarán inutilizadas». «No», llegó una voz desde la puerta. El detective Moretti estaba de pie en la abertura, con la pistola preparada. Detrás de él se veían las siluetas de los agentes de policía. «Ahora sí que se ha acabado». Los acontecimientos se precipitaron. La policía irrumpió en la galería, se oyeron gritos, el ruido de muebles que se caían. Cuando se encendieron las luces, 3 figuras esposadas ya estaban sentadas contra la pared. «¿Se encuentra bien?» Moretti se acercó a Lucía. «Sí», miró ella a Máximo. «Los dos estamos bien. La mañana los encontró en la comisaría. Interrogatorios, declaraciones, firmas interminables en documentos». Lucía sintió un extraño vacío, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera un sueño. «¿Y ahora qué?», preguntó Máximo cuando salieron. «¿Ahora?», Lucía miró al sol naciente. «Ahora cada uno sigue su camino. Eres libre, Máximo. De mí, de ellos, del pasado». «¿Y tú?». «Yo seguiré adelante. Restaurar la galería, trabajar, ayudar a los demás. Alguien tiene que mantener las luces encendidas para que no vuelvan las sombras».
Claudia y Enzo les esperaban en la galería. Había café humeante en la mesa y flores frescas en un jarrón. ¿Has visto las noticias? Claudia les tendió un sujetapapeles. Los titulares parpadeaban en la pantalla. Gran operación contra una organización criminal. Detenidas figuras clave de oscuros negocios. Escándalo en las altas esferas. Crece la lista de implicados. ¿Sabes? Enzo abrazó a su hija. Tu madre estaría orgullosa de ti. Lucía se acercó a la ventana. La niebla se disipaba y dejaba ver las familiares calles de Castelfranco Veneto. La ciudad estaba despertando, volviendo a la vida normal. ¿Ha terminado todo? Preguntó Claudia. No, negó Lucía con la cabeza. No ha hecho más que empezar. Ahora sabemos que las sombras no solo existen en las fotografías, viven entre nosotros esperando su momento, y alguien tiene que estar preparado para recibirlas. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Francesca. Lo has hecho mejor de lo que esperaba. Cuídate. Todavía hay muchas sombras en el mundo. Lucía borró el mensaje sin leerlo. Algunas sombras deben quedarse en el pasado. La primavera llegó a Castelfranco Veneto inesperadamente pronto. El brillante sol de marzo iluminaba las calles medievales como si intentara borrar los últimos rastros de las sombras invernales. Habían pasado 4 meses desde aquella noche en la galería en la que el imperio de los recolectores se había derrumbado. Lucía estaba de pie frente al Palacio de Justicia de Roma. Hoy iba a ser el último día del juicio. Todas las figuras clave de la organización se enfrentaban a la justicia. Algunos habían llegado a un acuerdo con la investigación, otros seguían negando lo evidente. ¿Listos? El detective Moretti apareció de la nada. Con el paso de los meses se había agotado y envejecido, pero había un nuevo brillo en sus ojos, el brillo de un hombre que había realizado el trabajo más importante de su vida. No estoy segura. Lucía se ajustó su estricto traje. Esta es la última reunión, la última vez que los veré a todos juntos. La sala estaba cargada. Lucía se sentó en primera fila, sintiendo las miradas, de odio, de curiosidad, de simpatía. Francesca Bianchi, pálida en su bata de presidiaria, miraba al frente, como si no se diera cuenta de que había alguien a su alrededor. El veredicto se leyó durante casi 2 horas. Nombres, cargos, sentencias. Francesca recibió 15 años, no solo por su participación en una organización criminal, sino también por llevarla al suicidio. Su madre, Paola, sentada en la última fila, llora en silencio. El juez golpeó el mazo y la sala se llenó de ruido. Los periodistas se apresuraron a salir, los abogados recogieron papeles, un convoy se llevó a los condenados. Señora Zanetti, Francesca se detuvo junto a Lucía. ¿Puedo decirle una última cosa? El guardia se tensó, pero Lucía asintió. Adelante. ¿Sabe qué es lo peor? La cárcel, no. Lo que más miedo da es darte cuenta de que te has convertido en aquello contra lo que luchabas. Yo empecé como tú, queriendo justicia, vengando la traición. Y entonces las sombras me consumieron. ¿Por qué me cuentas esto? Porque me veo a mí mismo en ti, mi antiguo yo. Cuidado, Lucía. A veces, cuando luchas contra monstruos, corres el riesgo de convertirte tú misma en un monstruo. Se la llevaron y Lucía permaneció largo rato en la sala vacía, pensando en esas palabras. Esa noche, en la habitación del hotel, vio las noticias. Su historia estaba en todas partes: periódicos, televisión, internet. La mujer que destruyó el imperio de un chantajista, heroína de pueblo, se ha hecho justicia. Sonó el teléfono. Máximo. He visto las noticias. Su voz sonaba cansada. Felicidades. Gracias. ¿Cómo estás? Arreglando mi vida. Me mudé a Turín, empecé un nuevo proyecto, tratando de ser una mejor persona. Me alegro por ti. Lucía se quedó callado. Tenías razón entonces. Sobre la elección. Cada uno elige su camino. Yo elegí la cobardía. Francesca eligió la venganza. Y tú, elegiste la luz. Tras la conversación, Lucía permaneció largo rato junto a la ventana. Roma se extendía ante ella, una ciudad eterna que había visto tantas historias de amor y traición, de luces y sombras. Por la mañana regresó a Castelfranco Veneto. La ciudad la recibe con el sol y el olor de los árboles en flor. Claudia la esperaba en la puerta de la galería con una bandeja de café inmutable. «Bienvenida», la abrazó su amiga.
¿Cómo te ha ido? Extraño. Lucía abrió la galería. Como cerrar un gran libro, pero no estoy segura de haber entendido su significado. Dentro, todo seguía igual. Los cuadros en las paredes, la luz que caía por las altas ventanas. Solo que ahora había una nueva exposición en la sala más alejada. Fotografías. No las angustiosas con las que empezó todo, sino otras nuevas. La ciudad, la gente, los momentos de la vida. ¿Sabes? Claudia consideró las fotos. Has cambiado, más fuerte, pero más suave al mismo tiempo. Me he dado cuenta de muchas cosas durante este tiempo, corrigió Lucía una de las fotos. Sobre mí misma, sobre la gente, sobre la naturaleza del mal y del bien. El día se alargaba lentamente. Llegaban visitantes. Algunos la reconocían de los reportajes de televisión y le pedían autógrafos. Ella se niega. No quiere convertir su historia en un espectáculo para el público. Por la noche llegó su padre. Enzo parecía rejuvenecido, con el mismo brillo de maestro en los ojos. Estoy orgulloso de ti. Abraza a su hija. Pero recuerda que lo más importante no es derrotar al mal, sino preservar tu propia alma. Lo sé, papá. Lucía se apretó contra su hombro como cuando era niña. Francesca me dijo casi exactamente lo mismo. Una mujer inteligente. Lástima que eligiera el camino equivocado. Ya entrada la noche, cuando el pueblo dormía, Lucía sacó la última fotografía que Francesca había enviado antes de su detención. En ella se parecían tanto, dos mujeres luchando por la justicia. Una había perdido la batalla contra las sombras, la otra... ¿Qué le esperaba a la otra? Llamaron a la puerta. Paola Bianchi estaba en el umbral, envejecida, pero conservando su dignidad. ¿Puedo pasar? No esperó respuesta. He venido a despedirme. Me voy de la ciudad. ¿A dónde? A un convento cerca de Asís. Voy a trabajar con adolescentes con problemas. Tal vez pueda prevenir más... sombras. Se sentaron en la oscuridad de la galería, dos mujeres unidas por una historia de dolor y redención. Sabes, Paola se levantó a punto de marcharse. Francesca tenía razón, sobre vosotras, sobre qué os parecéis. Pero hay una diferencia importante. Tú encontraste la fuerza para parar. Ella no. ¿Crees que puedo vivir con eso? ¿Con todo lo que ha pasado? Tú puedes, porque tienes algo que mi hija no tenía, la capacidad de perdonar, incluso a ti misma. Cuando Paola se marchó, Lucía permaneció sentada en la galería durante largo rato. Amanecía tras la ventana, coloreando de rosa los antiguos muros de Castelfranco Veneto. Sacó su teléfono y marcó el número del detective Moretti. ¿Recuerdas que hablabas de un programa para ayudar a las víctimas de chantaje? Me gustaría participar. Quizá mi experiencia ayude a otros. ¿Estás segura? Significaría volver a sumergirme en historias de dolor y traición. Claro, alguien tiene que ayudar a la gente a salir de las sombras. Yo sé cómo hacerlo. Por la mañana, la galería recibió una carta de la prisión. Francesca escribió: «Perdí mi batalla contra la oscuridad. Pero mirándote, empiezo a creer. La luz es aún más fuerte. Guárdala en ti». Lucía dobló la carta y se acercó a la ventana. La ciudad se estaba despertando, llena de los sonidos y colores de un nuevo día. Las sombras no habían desaparecido. Acechaban en las esquinas, esperando su momento. Pero ahora sabía que la luz interior era más fuerte que cualquier oscuridad exterior. El teléfono sonó sobre la mesa. La primera llamada de auxilio. Había comenzado un nuevo capítulo de su historia. Una historia no de venganza y traición, sino de perdón y curación. Sobre la luz que puede penetrar incluso en los rincones más oscuros del alma humana. Lucía miró los cuadros de las paredes. Ahora contaban una historia diferente, una historia de esperanza. Y quizás ese era el objetivo principal de todo lo que había pasado: encontrar luz donde antes solo había visto sombras.